Bueno, pues yo os presento a José Luis Vidal, que va a ser la persona encargada de entrevistar al invitado de hoy. Antes de darle la palabra a José Luis, queremos agradecer a la Universidad y a la Diputación y a La Ratonera, creo que se llama... También. ¿no? La cafetería, por haber... Librería, por haber organizado esta movida. José Luis, adelante. Vale, muchas gracias por la introducción. Vale. Bueno, ¿me la he quitado? ¿Te lo he quitado? Me la he quitado. Ahora. Vale. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya estamos todos más o menos, sí. Bueno, en las últimas semanas he estado volviendo a leer parte de la obra de nuestro invitado, de José Luis Munuera, ¿no? Y la verdad es que me quedan bastante claras un par de cosas, ¿no? La primera es que en la horita larga que tenemos de charla va a ser imposible hablar de todo, ¿no? Con respecto a su carrera, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Y lo segundo es que, bueno, si algo caracteriza a la trayectoria de José Luis, son el tesón, el trabajo, el talento y como él también ha comentado en algún que otro sitio, un poquito de suerte. Ha habido también ahí ese elemento, ¿no? Y bueno, para romper el hielo, en las últimas ediciones les hago a los invitados y a las invitadas un pequeño test, muy sencillito, no es nada complicado, ¿no? Para conocerte un pelín mejor, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, vamos a ello. El cómic que tú consideras que es el cómic de tu vida como lector. Pues depende de la parte de mi vida como lector que cojas. Creo que los autores y los lectores vamos evolucionando a lo largo de nuestra peripecia vital, porque vivimos cosas que hacen que cambie nuestra percepción de lo que leemos. Y tebeos que me parecían absolutamente maravillosos cuando tenía 15 años, hoy me parecen perfectamente infumables, y tebeos que era incapaz de leer en ese momento, hoy me parecen esenciales. Así que, como solo puedo hablar por el José Luis de hoy, que tiene 50 y tantos tacos, por decir uno, diría el corto maltés de Hugo Pratt, que a mí me parece que es la síntesis perfecta entre lo que tiene el tebeo de plástico, de emoción gráfica y de literario, de densidad a la hora de contar una historia y de ambición poética y narrativa. Esto tampoco es sencilla, pero bueno. ¿Un dibujante preferido? Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Claro, claro, depende también. Yo tengo muchísimos... Admiro a una infinidad de dibujantes enormes y no sería capaz de decir uno solo. Si tuviera que quedarme con uno que me guste, no es tanto por el dibujo en sí como por toda la actitud del individuo, de la persona, de la actitud creativa de él, sería Will Eisner. Will Eisner es un tipo que cuando tenía poco más de 20 años se ocupó él solo con un estudio que montó, porque tenía una parte empresarial, digamos, muy importante en su personalidad, de animar una serie de 16 páginas semanales que se encartaban dentro de los periódicos que se distribuían en los años 40. Y ahí creó un personaje que se llama el Spirit y hacía unas historias absolutamente maravillosas, cortas, historias de 8 páginas, pero que tenían una densidad narrativa muy, muy potente. Y tenía apenas 20 años el gachón. Luego abandonó aquello, se dedicó un poco a esa parte empresarial de la que os hablo, haciendo revistas para el ejército y tal. Y cuando tenía ya cerca de 60 años, resulta que lo invitan un grupo de friki a la primera convención de cómic que se celebraba en Nueva York. Y él va allí diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me habéis invitado? Y dice, pues es que nos encanta lo que hacía hace 30 años, era maravilloso. Y, pero ¿acordáis de aquello? Sí, sí, lo coleccionamos. Y nosotros somos dibujantes. Los dibujantes aquellos eran la nueva generación de dibujantes underground, Art Spiegelman, Robert Crumb, etcétera, etcétera, que estaban empezando en ese momento. Y entonces este tipo, Will Eisner, llega y descubre a esos dibujantes underground que hacían lo que les daba la gana, hacían historias de sexo, droga y rock and roll, y se queda por una parte horrorizado ante aquello, porque él tenía una personalidad un poco más bien tirando a republicano carca, pero maravillado también por la libertad creativa
que aquella gente estaba haciendo. Y a partir de ese momento él empieza a reflexionar sobre su propio trabajo como dibujante y es cuando da origen a lo que hoy conocemos como novela gráfica, con Contrato con Dios, que es una obra que él realiza ya siendo muy mayor, con todo ese periplo vital realizado, pero con esa capacidad de reconocer algo que a priori no le gusta, que no es capaz de comprender completamente, pero en lo que ve que hay una potencialidad de algo que él puede llegar a hacer. Además, la frescura que tienen, por ejemplo, los cómics de Spirit, que te los leo hoy en día y son alucinantes. O sea, sí, es maravilloso. Y cómo revolucionó incluso el medio, ¿no? Porque la narrativa que él usaba, ¿no? Cómo jugaba mucho con... Yo creo que fue tan revolucionario que nadie lo siguió realmente. El único que realmente lo siguió fue Orson Welles, que cuando fue a filmar Ciudadano Kane, a su director de fotografía, Greg Toland, le llevó un montón de viñetas recortadas del Spirit para decirle, esto, es que lo que yo quiero es esto. Curioso. No sé cuánto hay de mito en esa historia, pero me parece verosímil. Puede ser, ¿no? Bueno, ¿y un guionista incluso con el que te gustaría trabajar? ¿O haber trabajado, si ya a lo mejor no...? Antes de hace unos meses habría dicho Neil Gaiman, pero ahora, hoy en día está muy mal. Ahora queda feo, ¿no? Ahora no es conveniente decir Neil Gaiman porque ha tenido un célebre caso de estos de acoso sexual y demás. Pero bueno, ese tipo de guionista que es muy literario y al mismo tiempo muy fantasioso me gusta mucho. ¿Un cómic actual que te guste de las últimas lecturas que haya? Pues entre los últimos que han salido recomendaría que leyerais El contrapaso de Teresa Valero, que es un thriller ambientado en la España de los años 50-60, excepcionalmente bien dibujado y muy bien contado, y creo que muy accesible para cualquier lector. ¿Tu libro favorito? Así en términos generales. Complicado, ya sé que es complicado. Pues mira, yo diría que El nombre de la rosa, de Eco. Y sí, está bien. Sí, ¿no? Y si no, La historia interminable, de Michael Ende. Vale, bien. ¿Una canción o un compositor favorito? Debussy, Sin duda. Ahí está claro. Y Stravinsky también. Vale. ¿Un personaje que te gustaría dibujar? Bueno, me gustaría dibujar Lupin, el personaje de manga. Bueno, Miyazaki hizo la peli. Ajá. Y esta es la última ya. ¿Un pintor favorito? Velázquez, ¿no? Y Barceló también me gusta mucho. Ajá. Por la actitud que tiene creativa. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de tu trayectoria. Vamos a la primera época. Tú estudias Bellas Artes en una época en la que el cómic, en ese ambiente académico, como que no estaba demasiado bien visto, ¿no? Sí. ¿Tuviste alguna experiencia con los profesores, sabes? Bueno, digamos, la experiencia más reveladora en ese sentido es justamente cuando acabé yo terminé, en aquel momento la carrera eran 5 años. Y el último año, viendo que se me acaba la subvención paterna, yo decido empezar a mover el culo y ver si me podía buscar un poco la vida antes de condenarme definitivamente a prepararme oposiciones, cosa que me horrorizaba. Así que preparé un book y empecé a moverlo por las editoriales catalanas en Barcelona y tal. Todas me dijeron que era imposible. En aquel momento había una crisis de las revistas, todas estaban cayendo, que era un poco el espacio natural en el que un dibujante de TVO Nobel empezaba a forjarse sus primeras armas. Y de allí entonces, ya viendo que no había dónde rascar, decidí moverme hacia Francia. Fui al Festival de Angoulême con mi book, un dossier, 20 y tantas páginas que había hecho y tal, a la búsqueda de algún editor al que pudiera engañar para empezar a publicar. Y como parte de esa suerte de la que tú hablabas, y de ese tesón también, porque el Alcoyano y yo tenemos mucho en común, pues conseguí encontrar un primer editor que accedió a empezar a publicarme. No había terminado todavía la carrera. De manera que yo, el último año de carrera, ya estaba trabajando profesionalmente para una editorial francesa. Al final de curso, yo le llevé mis páginas, que eran grandísimas páginas hechas a la acuarela y tal, a la vez que le llevaba mi trabajo, digamos, artístico, el que presentaba como obra mía de final de curso, que era una caja en la que yo había metido cosas. Simplemente, ¿vale? Me había metido cosas dentro de la caja y me había inventado toda una teoría estúpida para justificar que aquello era una obra de arte y no una mera caja de cartón llena de mierda, ¿vale? Y cuando acabé aquello, pues me dijeron los profesores: oye, pues nos ha gustado mucho lo que nos has presentado, es muy inteligente por tu parte que te busques la vida haciendo eso de los tebeos,
pero sigue con tu investigación plástica, que es lo interesante. Lo que te da una idea del nivel que había de respeto hacia los hacia el cómic, ¿no? Huelga decir que yo cuando salí de aquello, la caja en cuestión no la conservo, la tiré al primer contenedor de basura que encontré y ya está. Pero era un poco Porque desde el principio tú querías dibujar cómics. Sí, yo estaba obsesionado con los tebeos. Quería dibujar tebeos sí o sí. Tenía planes B, C y D en el caso de que no funcionara la cosa. Pero yo siempre he querido ser dibujante de tebeos, de una forma inconsciente y un poco obstinada y un poco imbécil, la verdad, porque no hay ninguna razón objetiva que invite a uno a dedicar su vida a hacer esto, ¿vale? Aparte de una pasión tonta próxima al enamoramiento y a esa pérdida completa del reperage, de los cimientos más elementales del sentido común. En aquellos años era bastante común que en muchos ayuntamientos hubiera el típico concurso de cómics, ¿no? Que creo que para todos los que estabais empezando en esa época fue un alivio económico bastante importante, ¿no? No solo económico, era también la posibilidad de darte cuenta de que no estabas solo en tu propia paranoia, sino que había otra gente a la que también le interesaba. Los años 80 tuvieron muchas cosas terroríficas, pero tuvieron unas cosas muy buenas. Y una de ellas es que se potenció mucho al calor de la movida madrileña y de ese tipo de ambiente, pues artes que no estaban muy valoradas en ese momento, como los tebeos. Los tebeos se pusieron de moda, pues los gobiernos socialistas y tal, les pareció súper cool que los tebeos les representaran de alguna manera con esa idea del cambio y tal. Y empezaron en muchos ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, a fomentar ese tipo de concursos, etcétera. A mí el concurso del Murcia Joven, al que me presenté y que gané en una ocasión, me permitió, entre otras cosas, aparte de conocer a la gente, pagarme ese primer viaje a Angoulême, ¿vale? Fue lo que me financió, el viaje a Angoulême, que a la postre ha generado todo lo que ha sido una carrera profesional. O sea que sí que tuvo su importancia. ¿No? Antes comentabas el tema del cierre de las revistas, ¿no? ¿Por qué crees que se cerraron? Porque mucha gente lo achaca a la llegada de los superhéroes y del manga, pero no. el lector de revistas no es el lector de superhéroes, ni el de manga, ¿no? No creo que fuera esa la razón. Yo creo simplemente que hubo una saturación de publicaciones a mediados de los años 80 que no se correspondía con el número real de lectores que habían, que esa saturación llevó también a una merma progresiva de la calidad del material que se publicaba y que los lectores, simplemente por puro hastío, pues fueron abandonando. No se me ocurre que haya un culpable tampoco. Ya. Es curioso porque siempre que se habla de que alguien que quiere presentar un proyecto, bueno, voy a ir a tal salón del cómic, no sé qué, pero el de Angoulême es muy especial, ¿no? Porque los editores sí que están receptivos. Bueno, el salón de Angoulême es un gran salón. Bueno, es muy grande, ¿no? Ya ha crecido mucho, ¿no? Pero vamos, por mi propia experiencia, tú llegabas allí sin conocer a nadie y hablabas, o sea, y entrabas en el stand, o sea, es muy diferente, ¿no? A, por ejemplo, lo que puede ser intentar presentar un proyecto aquí en España, ¿no? Claro, porque allí sí hay una industria, hay lo que se llama una industria, ¿no? Bueno, hablábamos antes de la industria española. En España no hay una industria. Cuando hablamos de industria del tebeo en España, estamos hablando de un pequeño negociete casi familiar, que no va más allá, pero allí sí hay verdaderamente una industria. Y lo que esta industria hace básicamente es vender papel, muy caro, ¿vale? Venden un bloque de papel a 20 pavos. Y si lo venden a 20 pavos es porque está relleno de contenido. Y ese contenido son las historias que contamos nosotros gráficamente. Por lo tanto, ellos están abiertos a encontrar contenido con el que rellenar esos bloques de papel que puedan vender a 20 pavos más tarde. Sí. Es curioso porque más o menos por esa época hay algunos dibujantes españoles que empiezan a trabajar primero para la filial inglesa de Marvel y luego para Estados Unidos, ¿no? ¿Tú en ningún momento pensaste en dirigir tus pasos hacia ese mercado? No era mi primer destino. Yo no soy lector hard de tebeos de superhéroes. He leído, por supuesto, y sigo leyendo de vez en cuando
me divierte y está bien, y algunos son magníficas obras de los TVO, obras mayores, pero no es el género, digamos, en el que yo me sentía más cómodo. Y en aquel momento sí, parecía una vía de acceso. Estaba Carlos Pacheco, estaba Pascual Ferri, Salva La Roca, que ya habían entrado dentro del mercado, llevaban 4, 5, 6 años trabajando, pero a mí no me parecía que fuera la vía mía natural. Hubiera sido un plan B dentro de lo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Porque lo del manga, impensable en aquella época, ¿no? Porque en aquel momento empezaba a abrirse alguna puerta. En aquel momento recuerdo que Abel Hipólito, Abel Hipólito se fue a Abel Hipólito, un dibujante de sevillano, primo mío, por cierto, estuvo becado por la Kodansha o la Shueisha o cualquier otra gran editorial japonesa para irse allí a trabajar. Pero era todavía una cosa extraña, no sabíamos muy bien el fenómeno aquel lo que era ni lo que representaba, y desde luego no lo habíamos integrado en nuestros propios códigos. Volviendo a la época universitaria y preuniversitaria, ¿llegas a participar en algún fanzine? Sí. Sí, me imagino que sí, ¿no? Muchos fanzines, sí. Sí, en la universidad salían cosas aquí y allá, y el clímax de aquello fue cuando en la Casa de Porras conseguimos reunir un poco de dinero, la universidad nos dio un poco de dinero para publicar unos cuadernillos, y allí fue donde hice yo mi primer TVO largo, que tenía 24 páginas, que fue con el que me fui a Angoulême, ¿vale? Y gracias a ese fanzine. Nosotros teníamos la esperanza de que aquello se vendería y iría financiando los siguientes, etcétera, pero no se vendió ninguno. Que también pienso que los fanzines en aquella época también eran ese terreno de experimentación, ¿no? y de evolución para... Claro, era el paso previo era esa autopublicación del grupo de amigos que se reúnen y publican entre ellos pues sus cositas con fotocopias. A mí los fanzines me han gustado siempre mucho y me sigue gustando como concepto. De hecho, yo desde muy pequeñito ya sacaba mis fanzines cuando llevo 12 años. Editaba 4 ejemplares fotocopiados y los regalaba a los compañeros de clase. Pero el hecho de publicar algo y de tenerlo físicamente reproducido es muy diferente a la página original que tienes tú en la mano, ¿no? El concepto es distinto y te ayuda a entender cuál es el sentido último de lo que estás haciendo. Porque lo que hacemos, los TVO, no tienen sentido si no se editan, ¿vale? Un TVO en un cajón no es un TVO, no es nada, no existe. Solo cuando es leído por otra persona alcanza su objetivo, alcanza su función. Por lo tanto, la parte de la reproducción mecánica del dibujo a mí me ha interesado también siempre mucho como una parte esencial dentro de lo que es el proceso. Comienzas a trabajar en Francia, pero los comienzos no fueron nada fáciles, ¿no? Porque digamos que haces tándem con Joan Farr en Delcourt, pero la cosa no terminó demasiado bien, ¿no? Bueno, me enseñó el camino de la puerta el amigo Delcourt. Sí. Y me hizo muy bien. A ver, era difícil. Yo tenía en aquel momento un hándicap grande y es que no hablaba francés. Y me di cuenta rápido de que la comunicación era una herramienta esencial para poder yo conseguir mis objetivos, que no era otro más que el de continuar publicando. La comunicación con el editor es muy importante en el sentido de que no solo le estás vendiendo un producto concreto, le estás vendiendo una promesa de algo que va a venir, ¿vale? Si él está allí apoyándote. Tú le dices, no, espérate, yo estoy aquí, vamos a trabajar juntos y verás cómo dentro de unos años voy a hacer algo súper interesante y súper potente. Pero para que él entienda que tú tienes algún interés en ese sentido, tiene que hablar contigo. Y tiene que... Es la comunicación verbal, digamos, la que le permite acceder a eso. Él puede ver los dibujos y puede decir, pues sí, dibujan muy bien, ¿vale? Pero dibujantes que dibujan bien hay 200.000 millones. Pero convencerlo de que además de dibujar bien hay una propuesta interesante detrás, pues necesita de la comunicación. Y ese punto no lo tenía en ese momento. Y claro, eso pues nos llevó a muchos malentendidos con Delcourt. Yo no acababa de entender qué es lo que él esperaba de mí, él no sabía qué hacía yo y al final pues
nada. Pero luego volvimos a trabajar juntos al cabo de unos años, ¿eh? Porque bueno, con tu experiencia ya de tantos años en el mercado franco-belga, los editores se implican mucho, digamos, en la producción del TVO. O sea, no sé, por ejemplo, una página te dice, mira, yo a lo mejor pondría más viñetas, menos viñetas. ¿Se meten tanto en...? Bueno, no. La verdad que no. Digamos que hay una vez que tú haces tu trabajo, tú eres autónomo y el TVO es tuyo, tú eres el autor. Hay intervención cuando se trata de franquicias tipo Spirou y Fantasio, Asterix, Lucky Luke, etc. Pero eso ya es otra liga diferente. Es la liga franquicia, es la liga negocio, y es donde tu trabajo como creativo sí que está realmente en función de un producto comercial. Y ahí el feedback con el editor sí es necesario, porque es necesario que haya una entente para conseguir el producto ese en concreto. Pero cuando tú estás trabajando en un producto que tú has generado y que es tu historia, o es la historia de un amigo y la vais a hacer juntos y tal, ahí no hay esa intervención. Sí te dan su opinión, normalmente es gente inteligente que tiene un criterio razonado y que te puede ayudar mucho, porque es como un primer lector que te permite tener un primer feedback y un primer encuentro con la experiencia de lectura que tú crees que estás procurando, ¿no? Y eso puede ser muy, muy útil. Por otra parte, donde a mí sí me gusta que intervengan mucho es en la portada. Porque la portada es nuestro único elemento de marketing real. O nuestro verdadero elemento. Es lo que entra primero por los ojos, ¿no? Entonces necesito que la portada sí que sea consensuada con el editor. Estamos de acuerdo en que esa es la portada y que vamos para adelante con esa presentación, ese mensaje que lanza la portada, que tiene que invitar al lector a abrir el TVO y a leérselo. Bueno, además en el mercado franco-belga, con todo lo que se publica, la portada es súper importante, ¿no? Sí, el mercado franco-belga hay una superproducción brutal. En este momento yo no sé cuántos miles de títulos se publican cada año, con lo cual el tiempo que permanece en la estantería de novedades el libro es muy limitado, y la ventana de exhibición que tiene de tu trabajo es muy corta, porque el librero recibe muchas novedades y tiene que devolver los libros que no vende. Entonces hay como un circuito muy acelerado de libros que entran y que van saliendo. Claro. Es muy, muy complicado. Es lo que tiene la superproducción, ¿no? Claro. Hablar de superproducción también es engañoso, porque realmente la cifra de libros que se venden aumenta cada año un poquito, pero no en proporción a la cifra de títulos que se publican. ¿Vale? Antes se publicaban 4 títulos que vendían 10 y ahora se publican 40 que siguen vendiendo 10. Por lo tanto, lo que hay es una microsegmentación del mercado que se dirige hacia targets cada vez más específicos, cada vez más concretos, sin que aumente necesariamente la cantidad de lectores. ¿Vale? Esto hace que todo sea más complicado, más difícil que antes, pero al mismo tiempo también da pie a que se publiquen cosas muy arriesgadas, porque se dirigen a targets muy específicos que antes no tenían espacio. Cuando yo empecé a mediados de los años 90, lo que primaba era el TVO de género. Aventura, ciencia ficción, eso era el mainstream, digamos, ¿no? Ese mainstream se ha transformado completamente, y ahora el mainstream es lo que llamamos novela gráfica, y hay otro tipo de narraciones que se están proponiendo, sin que dejen de hacerse aquellas, ¿no? Todavía mantienen su público las historietas de género, afortunadamente, pero hay otros públicos que acceden a otro tipo de historietas. A mí me parece bastante interesante. Sí, de hecho, hay desde hace unos años, una nueva generación de autores, ¿no? Que digamos es una nueva BD, ¿no? Porque una renovación de la BD. Sí, están además muy influenciados por el mercado americano, por el TV americano, por el manga, y hacen cosas interesantes. Hablas, ¿no? concretamente de Vive y compañía, ¿no? Sí, ¿no? Incluso este grupo que formaron, que se llaman Label 619,
que estaban primero en Ancama y ahora están en Rue de Sèvres. Sí, sí, sí. Mi francés es súper chungo, o sea, te lo digo ya de ahora. Mi francés es malísimo, pero bueno, que creo que hacen cosas súper interesantes, ¿no? Sí, hay un... A ver, se ha abierto mucho todo. Ahora mismo, por ejemplo, antes teníamos acceso a lo que teníamos acceso, que era lo que se publicaba y lo que se vendía en las tiendas, pero ahora tienes acceso a todo. Desde tu ordenador, tú como autor puedes enterarte de lo que se está produciendo en Japón, de lo que se está produciendo en Corea, en Vietnam, en todos lados, en Polonia. Con lo cual el flujo de influencia es enormísimo. Ahora mismo llegan los chavales jóvenes con un nivel técnico brutal en comparación al que teníamos nosotros cuando empezábamos. Sencillamente porque la cantidad de estímulos visuales y la cantidad de información que ellos están recibiendo es muy superior a la que nosotros teníamos cuando empezábamos. Cuando nosotros empezábamos teníamos 4, 5 tebeos de referencia que eran un poco nuestra Biblia y con eso nos apañábamos, lo estudiábamos hasta hacer los papillas y de ahí extraíamos las cosas con las que íbamos construyendo nuestro propio discurso. Pero ahora les llega influencias de montones de sitios, hay como una especie de sobredosis perceptual, ¿no? Y los que consiguen filtrar eso son los que están produciendo cosas más interesantes, más diferentes y más personales. En la mayoría de los casos lo que hacen es un copy-paste barato y tú ves rápidamente de dónde viene la referencia y es muy aburrido. Pero hay algunos que sí son capaces de destilar de filtrar, digamos, todo ese tipo de referencias y probablemente ese grupo sea parte de ellos. Uno de ellos, ¿no? Sí. En aquel principio, ¿no? Cuando empiezas a trabajar para Francia, ¿en qué momento, si es que lo hubo, porque claro, hay autores que nunca están satisfechos con el trabajo, ¿no? Vamos, que creo que además eso es bueno, ¿no? El tener siempre ese ansia de ir mejorando, ¿no? O de ir evolucionando, ¿no? ¿En qué momento tú te das cuenta de que dices, bueno, creo que ya tengo ese estilo, digamos, adecuado para este mercado, ¿no? Porque también el mercado francés en aquella época era un poco cerrado, digamos, ¿no? Era muy cerrado. Cerrado, ¿no? Yo no me he hecho nunca esa reflexión de esa manera. La reflexión mía ha sido la contraria. Es cómo puedo llevar yo a este mercado hacia lo que yo quiero, ¿vale? Hacia cómo puedo coger los recursos, como el lenguaje, la lógica de estos tebeos y llevármelos hacia el tipo de tebeos que yo quiero hacer. Y en ese proceso sigo todavía, ¿eh? No he claro, por eso, aunque tengo que decir también que yo soy muy afortunado, hemos hablado antes de la suerte y efectivamente a mí me ha acompañado desde el principio una gran dosis de suerte y sí hago lo que me da la gana. Otro guionista que ha marcado tu carrera es Morvan. ¿Cómo se inicia esa relación artística? En general, con los guionistas francófonos, siempre pues de la misma manera, los conoces casualmente en un festival, aquí o allá, o en una sesión de firmas, y vas un poco profundizando en esa relación hasta que decides de trabajar con él, porque ves que te entiendes bien, porque ves que hay feeling, que puede funcionar, que tenéis un bagaje referencial más o menos coherente con el que podéis manejaros y es así como funciona. Concretamente a Jean David lo conocí en una sesión de firmas en el Boulevard de Saint-Germain, en la librería Album, donde él estaba firmando ejemplares de un libro y donde fui yo, no me acuerdo por qué, y estaban allí, pues ya está, y nos conocimos. Porque, volviendo un poco al tema de los editores, ¿ha habido alguno que te ha unido? ¿Algún guionista? Dicho, mira, que me ha casado. Se ha casado, entre comillas. Hostia, buena pregunta. Lo más parecido es con Jean Dufaux en Dargaud. Jean Dufaux es un guionista mayor que yo, como 15 años mayor que yo, que pertenece a otra generación, que hace un tipo de tebeo realista, de base histórica, con algunos elementos medio sexy para darle así un poquillo de interés. Y
Y por alguna razón, en un momento determinado, aunque siempre he trabajado con dibujantes muy realistas y muy convencionales, entre comillas, muy clásicos, pues le pareció inteligente abrir el abanico y me preguntaron a mí si me gustaría trabajar con él, cosa que me sorprendió muchísimo, en una historieta. Fallo de casting total, ¿no? Porque yo, en fin, no tengo nada que ver con ese universo. Me entendí muy bien con él a nivel personal, pero lo que es el TVO no tengo todavía ni idea de qué demonios hicieron. Está bien. Y hablando de la relación laboral con los diferentes guionistas con los que has trabajado, porque por lo que he leído, a ti te gusta implicarte mucho también. O sea, tú no eres el típico dibujante que, a ver, trae el guión y yo te lo dibujo. A ti te gusta también aportar tus ideas y tus opiniones, ¿no? ¿Cómo es tu método a la hora de...? Bueno, método no es que haya... Por decirlo de alguna manera, no claro. hay lo de un método, digamos que hay una relación. Yo intento establecer con la otra persona una relación de trabajo en la que las fronteras entre dibujante y guionista se diluyan. Es decir, que él me aporte ideas visuales que yo pueda transmitir y yo, de la misma manera, puedo transmitirle a él ideas argumentales o incluso diálogos, etcétera. Es decir, intentar que haya una sinergia entre la parte gráfica y la parte literaria para que el resultado no sea ni gráfico ni literario, sino un híbrido del resultado, digamos, del cruce entre ambos. Cuando sale bien es cojonudo, se crea un tercer autor autónomo que no es ni el guionista ni el dibujante, ni siquiera la suma de los dos, sino algo completamente autónomo. Y cuando sale mal, pues es muy chungo, porque sale muy mal. El dibujante va para un lado, el guionista va para otro, no conectan, no están contando la misma historia. Porque contar una historia va más allá de contar un plot. El personaje, hay toda una ambición cuando uno cuenta una historia. Uno cuenta una historia y está contando muchas cosas. Y si esas cosas adyacentes que rodean el plot, que rodean, digamos, lo que es la estructura narrativa, no estás de acuerdo con el guionista o no estáis en la misma onda, lo normal es que os bifurquéis y queda rarísimo. ¿Te habrá pasado a ti como guionista quizá en alguna ocasión? Sí. La verdad que sí. Bueno, es la parte más atractiva, digamos, ¿no? Esa unión, digamos, con el dibujante, ¿no? ¿Esta parte del proceso creativo es la que más te gusta a ti? Bueno, también me gusta trabajar solo, ¿eh? Sí, bueno, ya también, ya. Pero sí, a mí todo el proceso me gusta. O sea, hacer un TVO es una actividad terrible. Demanda una concentración loca durante mucho tiempo, muchísima energía. Es un infierno. Haberlo hecho es genial, pero hacerlo es muy duro. Si te acompaña alguien, es más fácil. Claro. ¿Vale? Si estás solo, estás pues eso, abandonado a las dudas y a las inquietudes y a la falta de certeza que es propia a toda la creación. Pero si te acompaña alguien, esas dudas se pueden limar un poquito, porque tienes a alguien que está contigo, ayudándote, arropándote y aportándote cosas. ¿Vale? A mí ese diálogo sí me interesa mucho. El diálogo con otra persona para, entre los dos, pergeñar algo. Los Potamox, Merlín, Navis, pero el punto de inflexión de tu carrera en aquellos primeros años llega con Spirou. Sin duda. ¿Cómo surgió la oportunidad de dibujar este? Porque claro... Pues suerte. Suerte, ¿no? Para el que no lo sepa, Spirou en el ámbito francófono es un poco como Mortadelo y Filemón aquí en España, ¿no? Es un personaje mítico que lleva una pila de años y yo nunca jamás pensé que ni siquiera que se podía retomar aquello. Para mí formaba parte del paisaje cultural francófono como una evidencia. Jamás pensé que me podrían proponer aquello. No sé por qué me lo propusieron en su momento. Yo tenía 32 años y yo me lancé como un loco encantado a esa aventura sin tener plena conciencia de lo que implicaba eso, porque las implicaciones eran muy grandes. Era un TVO. A ver,
primero, por ejemplo, lo editaron a 250.000 ejemplares, lo que te da ya una idea del volumen del que estamos hablando, ¿no? Es muy potente. Mucha pasta. Donde hay mucha pasta hay mucha mierda, claro, por definición. ¿Vale? Entonces aquí había muchos problemas que había que solucionar, muchos egos con los que había que batirse continuamente en una situación de conflicto además dentro de la editorial, porque la compró otro grupo y eso siempre genera un montón de ruido, muy difícil y fue una experiencia muy, muy complicada de gestionar, pero muy, muy formativa para mí. Me enseñó muchas cosas. Sobre la propia técnica de hacer TVO, sobre cómo contar mi historia, sobre cómo comunicarme, sobre cómo expresarme a la hora de hablar con la prensa, a la hora de hablar con los editores, porque no le hablas de la misma manera a la prensa que a un editor. Le cuentas cosas diferentes, aunque no le mientes a ninguno, pero digamos que no le cuentas la misma verdad, ¿vale? A uno le interesa una cosa y a otro otra. A los lectores les interesa quizá otra cosa diferente. Me enseñó cómo funcionaba la industria del TVO desde mi mesa hasta las manos del lector, todo el proceso editorial que acompaña, por qué es necesario cada uno de los elementos que participan en esa cadena, qué es lo que hace cada uno, cómo tienes que hablarle a cada uno de los elementos que participan en la cadena para conseguir que tu trabajo desde tu mesa llegue al libro, al lector. En fin, fue una experiencia extraordinariamente formativa y que evidentemente a mí profesionalmente me supuso el que existiese dentro del magma de autores de mi generación independientemente, digamos, me singularizó. Y ya os digo, no porque yo sea mejor que ninguno de ellos, sino simplemente por una cuestión de pura casualidad, a lo Forrest Gump, estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno, me permitió a partir de ahí forjarme una carrera mucho más fácilmente de lo que lo hubiera sido si no hubiera tenido ese apoyo, ese soporte de esos 4 álbumes de Spirou, que de alguna manera me dieron una base de lectores sobre la que podía empezar a trabajar y permitieron que todo el mundillo editorial supiera quién era. Hay varias etapas, digamos, en la vida de un autor, ¿no? La primera es ¿quién dices que eres? ¿Vale? La segunda es José Luis, ¿qué? La tercera, José Luis, quiero a José Luis. Ajá. ¿Vale? Y la cuarta es quiero a José Luis, pero 20 años más joven. Ya. Que es la que estoy yo ahora. Ya. El otro día estaba revisando el primer álbum ¿El de Spirou. No, el de Spirou, París-Sena. El de París bajo el Sena y gráficamente es brutal. O sea, se nota, claro, que ahí dijiste, bueno, aquí tengo que echar el resto porque, claro, máquinas, naves, robots, sí. París... un poco exagerado lo veo yo. Yo lo veo demasiado, un poco... Pues, sí, pero bueno, se nota bien eso, ¿no? El querer decir, bueno, aquí tengo yo que... Sí, pero eso es un error. Quiero decir, a fuerza de tanto querer demostrar que uno lo hace todo bien, acaba haciendo un batiburrillo un poco infumable. Sí, tiene ese... Yo estaba cagado de miedo. Era muy fuerte. Es que tú haces una cosa de esta y te regalan cosas. Quiero decir, tú vas a los sitios y la gente te saluda y gente que no conoce. El director de los centros comerciales, Leclerc, que viene a saludarte y te invita a ir a no sé dónde. Y tú estás ahí como un poco perdido sin saber por qué demonios. Da mucho cague. O sea, apenas sea un poquito razonable y diga, ¿esto qué coño es? Es una cosa muy, muy enorme. Y claro, uno quiere demostrar que se merece, que es una tontería, porque en realidad fue por pura casualidad, fue por estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno. No me lo merecía más que otros, pero tenías que demostrarlo, ¿no? De alguna manera. Y sí hay esa especie de exhibicionismo, visto ahora con los años un poco barato, de joven tratando de demostrar que está ahí por su propio... Un poco de síndrome del impostor encubierto. Ya. Y vuestro Spirou, digamos que
aportó? ¿Qué le aportó al personaje, tanto en lo gráfico, ¿no? Porque ahí también está tu toque, ¿no? Como en lo argumental, ¿no? Porque era una etapa, digamos, de cambio, ¿no? Hace años que no se publicaba, entonces, claro, había mucho ansia, ¿no? Porque el personaje volviera a las librerías, ¿no? Sí, el personaje lleva 7 años sin publicarse una novedad. Lo que en el contexto de la literatura juvenil en general y del TVO juvenil significa perder una generación. Porque 7 años sin una novedad significa que el lector que tenía 12 cuando lo leyó el último que salió, ahora tiene pues 20 años. Ya no le interesa esas mierdas y está con otras cosas. ¿Vale? Entonces te la pierdes. Había que recuperar, era un poco la lista de obligaciones. Digamos, recuperar al lector juvenil, que se había perdido un poco, intentar seducir a nuevos lectores, y hacer un Spirou moderno, un Spirou que se correspondiera pues al año 2004, ¿vale? Al año 2000, un Spirou del año 2000, que lo dice ahora y da pues como risa. Y una de las cosas que nosotros hicimos muy deliberadamente fue introducir elementos precisamente del manga que empezaban en aquel momento a popularizarse y a entenderse un poco a nivel masivo, ¿no? Introducirlos dentro, digamos, de la narrativa propia de la banda de cine, que era muy encorsetada en ese momento. Esto nos valió una cantidad de críticas enorme. Nos pusieron a parir todo lo que quisieron y más. Era el momento en el que aparecían los foros de internet, y es la primera experiencia que teníamos con gente que decía lo que le daba la gana, con seudónimo y sin cortarse un pelo, y te ponían a parir brutalmente en público. Hubo también que gestionar aquello, no es tan fácil, ¿eh? Ahora ya tenemos más costumbre con ese tipo de trolls, pero en aquel momento era, pero ¿por qué me están pegando esta sarta de collejas, esta criatura? En fin, entre otras cosas eso, yo creo, ¿vale? Luego, sí, creo que básicamente es, creo que un TVO que se reconoce como un TVO de los primeros 2000. No sé qué pensáis vosotros, ¿no? Sí. Lo veis y dices, hostia, pues sí, esto es de su momento, es de su época, y como tal lo asumo con todos sus defectos y con todo su background. Hay una cosa curiosa, que el tercer álbum, que es el de Tokio, ¿no? Si no me equivoco, se publicó un manga, ¿no? Se publicó un manga también, sí. Escrito por el guionista, por Morvan, ¿no? Escrito por Morvan y dibujado por un dibujante japonés, sí. Oshima, ¿no? Oshima. Con el que me fui de turné. Sí. Y el pobrecillo me tenía como una especie de respeto reverencial, así muy a la japonesa. Siempre andaba dos pasos o tres por detrás de mí. Yo decía, Oshima, venga, vamos, coño, que perdemos el tren. Pavila, Oshima, come on, Oshima, come on. Y el Oshima aquel no pasaba. Y una noche estábamos en París, y en una cena con mi colorista en aquel momento, Christian Leroy, y una editora y tal, era un momento de mucha tensión. Os he hablado antes de que lo de Spirou aparejaba muchos compromisos muy complicados. Y estamos muy tensos hablando de yo no sé qué mierda, de no sé qué contrato, y yo tengo una naturaleza mediterránea y soy muy expansivo, ¿no? Me expreso gesticulando y tal, para horror del pobre Oshima, que me miraba sin entender ni media palabra de lo que yo decía. Así que el resto de la tournée que hicimos por Francia, en vez de estar a 2 pasos de mí, estaba a 3 metros y medio. Asustado el pobre. Asustado el pobrecillo así. En fin, se intentó hacer un trasvase, digamos, al manga del personaje, de este personaje clásico franco-belga, pero no fructificó. No encontramos, en aquel momento la editorial no entendió por dónde iban los tiros. En aquel momento no entendían. O sea, el manga era como un fenómeno que les parecía una moda extraña. Y nosotros le decíamos, no, atención, cuidado con esto, que es como el rock and roll Viene pegando fuerte, ¿no? No, decíamos, esto es que el futuro está aquí, pero no va a pasar. No, hay que espabilar porque se va a quedar. Pero bueno, en aquel momento tenía unos hábitos todavía del siglo anterior en la editorial, y no entendieron por dónde iban los tiros. Un cómic muy importante en tu carrera es el Juego de la Luna, junto a Enrique Bonet. Correcto. Háblanos de la génesis del proyecto, porque es bastante particular, ¿no? Como el primero lo hizo y luego ya... Os he hablado antes de esa pequeña subvención que nos dio la universidad para hacer unos fanzines. Yo hice un TVito de 24 páginas con el que me fui a Angoulême, y Enrique estaba preparando uno también,
para sacar dentro de esa misma colección. El juego de la luna, precisamente. Entonces él lo pensó como un comic book de 24 páginas para publicar en esa colección. Como aquello murió antes de nacer, porque no nos dimos cuenta de que además de hacerlo e imprimirlo, había que venderlo, y no sabíamos cómo, los fanzines, él se autopublicó el TVO. Y a mí aquel TVO siempre me había fascinado, me parecía que tenía una potencia muy grande, que había algo en esa historia que era incapaz de articular, pero que entendía que estaba dentro, no sabía lo que era. Y cuando acabé la experiencia de Spirou, que como he dicho antes fue muy dura, muy difícil y de una envergadura muy potente, dije, ¿qué puedo hacer ahora que me cambie completamente el chip? ¿Qué puedo hacer que me devuelva el amor por hacer tebeos, por el hecho de hacer tebeos, sin tener que estar peleándome con los comerciales, ni con los editores, y no sé qué? Y volví a encontrarme con el tebeo de Enrique. Entonces le dije a Enrique, Enrique, esto me gustaría hacer un remake, coger y darle una vuelta, ver lo que podemos hacer y hacer una versión nueva. Y a Enrique le pareció muy bien. Así que me tomé un tiempo, digamos, sabático, entre comillas, para simplemente hacer ese tebeo, y esas 24 páginas de tebeo que había hecho Enrique acabaron siendo 100 y pico, una novela gráfica larguísima en la que empezamos a meter cosas, porque yo discutí con él, discutíamos y añadíamos, quitábamos y digamos, le dábamos más cuerpo todavía a la historia. Y sí, fue un movimiento francamente regenerativo para mí, a efectos psicológicos y profesionales, y también muy importante a la hora de que los editores entendieran que yo era no solo el dibujante de Spirou, sino que también era capaz de hacer otras cosas completamente diferentes. Es como cuando ves a David Tennant, el actor de Doctor Who, haciendo un Handler, ¿no? Que dice, hostia, el del Doctor Who, ¿sabes? Pues eso. Sí, de hecho, claro, ahí ya digamos que tú también adoptas el papel de guionista, ¿no? Ahí es cuando, sí, digamos que aproveché que Enrique era amigo mío y que hablábamos un castellano perfecto los dos, con acento de Granada, y ya empecé a involucrarme todavía más en los guiones. Sí, sí. Y Enrique fue muy generoso y me dejó participar siempre. He tenido mucha suerte siempre con los guionistas, en el sentido de que ellos han entendido que mi actitud respecto a su trabajo era primero la de respeto, por supuesto, pero que no tenía yo una voluntad de imponer mi idea, ni mucho menos simplemente de una forma gratuita o por arrogarme algún tipo de, no sé, de sabiduría especial, sino simplemente porque me apetecía y me parecía útil que trabajáramos en coordinación a la hora de producir el TVO. Y Enrique lo entendió muy bien y trabajamos juntos muy, muy bien. Fue una experiencia magnífica. Por cierto, Enrique sacará en breve... Sí, está preparando... con Joaquín López Cruces, dibujante granadino, un TVO maravilloso sobre las misiones pedagógicas que durante la Segunda República se pusieron en marcha para llevar la cultura a regiones ignotas como las Alpujarras granadinas. Entonces, junto con Joaquín López Cruces, que es un dibujante y una persona adorable, han hecho un TVO que todavía no he leído, pero que pinta muy, muy bien y saldrá después del verano. Bueno, habrá que estar pendiente. Otro guionista español con el que has trabajado es Juan Díaz Canales. Correcto, sí. Guionista que también con una carrera muy exitosa en el mercado francés, no franco-belga, en Fraternity. ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo se inicia también este proyecto? Bueno, Juan Díaz Canales es un dibujante, a mí me encanta Juan, es un tío estupendo. Es el guionista de Black Sat, una serie que ha tenido un éxito internacional enormísimo. En la actualidad guioniza las historias de Corto Maltés, en fin, es un tipo que ha tenido mucho éxito siempre. De hecho, yo cuando lo conocí acababan de sacar el primer álbum de Black Sat y ya se veía que iba a ser un éxito tremendo. Se habían saltado toda la mierda y habían llegado directamente al objetivo final del tirón. Y a mí siempre me pareció, por lo que os comentaba antes respecto a Spirou, que él gestionaba esta mierda muy, muy bien, ¿vale? Porque son cosas difíciles de gestionar. El éxito es tan jodido como el fracaso.
y uno no sabe lo que es mejor, ¿no? El fracaso es estimulante, porque tienes que superarlo, tienes que inventar cosas, tienes que salir de él. Pero el éxito es como bloqueante, porque primero no sabes por qué lo tienes, nadie lo sabe, ¿vale? ¿Por qué tengo éxito? Ni idea, no lo sé. Y en segundo lugar, dices, hostia, si me muevo 2 milímetros a la derecha o a la izquierda, igual cambio la receta y la mayonesa no sube tanto como ha subido antes. Por lo tanto, el éxito invita a ser conservador, mientras que el fracaso invita a inventar, ¿vale? A reinventarse. Y desde el éxito, Juan siempre me había parecido una persona de una sensatez extrema, que lo veía con una normalidad asombrosa, que lo aceptaba, no renunciaba ni mucho menos al éxito, pero que no hacía ningún tipo de... no lo mixtificaba de ninguna manera. Y a mí eso me parecía muy vivificante y muy enriquecedor. Teníamos un sentido del humor bastante parecido, y cada vez que nos reuníamos en alguna cena con editores y tal, pues siempre nosotros estábamos en el rincón como los dos teleñecos, esos, los abueletes que están ahí arriba criticando, ¿no? Pues así estábamos nosotros, pasándolo en grande. Y una cosa conduce a la otra casi de forma inevitable, pues vamos a hacer un TVO juntos. Y así fue como hicimos Fraternity. Él me preguntó, ¿qué te apetece hacer? Dice, ¿te apetecería un western? Digo, sí, pero que salga un monstruo. Y no sé cómo acabamos haciendo una historia en la que contamos una especie de utopía proto-socialista en los Estados Unidos de la Guerra de Secesión, basada en hechos históricos, por otra parte, excepto por lo del monstruo, que no está verificado. No es que no exista, es que nadie ha hablado de eso. Con lo cual, bueno, muy extraño, ¿no? Él forma parte de lo que... Con Juan, a mí lo que me ha interesado siempre es tratar el tema, un género, digamos, que a mí me gusta mucho, que no sé si existe como tal, como género, y que yo llamo la aventura ideológica. Es decir, las historias en las que en realidad estás tratando un tema de tipo filosófico, o de tipo ético, o de tipo político, pero con el caparazón, el armazón, el disfraz de la aventura, ¿vale? De manera que el lector pueda, si quiere, entrar dentro de esa discusión que tú le propones de fondo, y si no, simplemente dejarse llevar por el aspecto puramente, digamos, narrativo y divertido de la aventura. Hablemos un poquito sobre ese magnífico libelo. Este librito, que la verdad es que a todos los que queréis saber cómo es la profesión, vamos, de hecho su título es Oficio Dibujante. Todos los que queréis saber cómo es esta profesión tan bonita por una parte y tan dura, ¿no? Como otras muchas, ¿no? ¿Cómo nace? Bueno, pues nace este por libro? La desesperación. Con mi última hija yo me pasé muchas noches en blanco, pero era horroroso, no sabía lo que hacer, porque claro, ¿qué haces, no? Y de estas noches empecé a releer cosas que había estado escribiendo yo para un foro de internet, que era el Artbox Forum, en el que nos juntábamos unos cuantos dibujantes. Y leyendo aquello digo, hostia, esto está articulado, esto tiene un sentido, tiene una coherencia. Total, que empecé a darle vueltas y utilizando la historia, digamos, de Spirou precisamente, porque es como la más glamurosa, la más sexy, ¿no? de mi periplo profesional. Como hilo argumental, pues iba intercalando reflexiones sobre el medio, sobre la profesión en tanto que tal, y bueno, anécdotas varias relacionadas con mi recorrido dentro del mundo de la banda de cine, que como friki primigenio que soy, porque yo antes de ser un dibujante soy un lector, soy el primer sorprendido en haber vivido el hecho de haberme encontrado con autores de un nivelazo increíble y de haber pasado por sitios acojonantes. Un poco eso, como el Forrest Gump de los TVOs que os comentaba. Pues debe tener como 15 años ya, ¿no? Sí, ya. 14, ¿no? ¿Tiene mi hija 14? Pues sí, 13 o 14 años. No lo he vuelto a leer, no tengo ni idea de qué mamarrachadas podía decir. Creo que no debe diferenciarse mucho de lo que estamos hablando aquí ahora mismo, solo que es un poquito más ordenado. ¿En qué momento? ¿Se ha publicado Sí. alguna vez?
No. Me lo han propuesto en más de una ocasión, pero a mí me parece que es como demasiado... Hace hincapié en la escuela bruguera y en cosas que son muy patrias, muy de nosotros. Para hacerse a lo mejor hace un poco, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no algún día? Pero es que no tengo ni idea, ni siquiera sé si estoy de acuerdo ya con lo que decía aquí. A saber, hace 12 o 13 años. Ya ves. ¿En qué momento, digamos, que se da esa conjunción de astros, ¿no? Editoriales en este caso, ¿no? En el que tú piensas, bueno, voy a ser ya autor completo? No lo he pensado nunca así de forma consciente. Yo no he hecho nunca un plan de carrera ni nada que se le parezca. Yo me he ido siempre adaptando a las circunstancias. Decía Guillermo del Toro que una carrera es como un accidente de coche a cámara lenta, ¿no? Para el que lo ve desde fuera es ¡bum! Un cepazo, y es muy evidente, pero el que está dentro está como ahí tratando de sujetarse como buenamente puede. Y mi carrera es exactamente eso también, lo expresa muy visualmente. Yo nunca me he sentado y he dicho, no, es que tengo que ser autor completo, tengo que escribir mi historia. Es un cúmulo de circunstancias que me van llevando de forma natural, sin que yo empuje, hacia eso. En este caso, lo que sucedió fue que la revista Spirou, el redactor jefe, me pidió una historia de piratas. Y yo hice una historia de piratas. Y dijo, está guay, pues dame otra. Y me paré 2 segundos y dije, un momento. Si empezamos a hacer varias historias, esto ya no es una historietilla sola que tenga un chistecillo y ya está, tiene que tener algún cuerpo. Y empecé a proponerle historias cortas, a hacerle, cuando tenía tiempo, historias cortas de 4, 5, 6 páginas que narraban una pequeña anécdota, pero en la que fui intercalando de fondo una trama casi invisible al principio, que se va manifestando poco a poco según va avanzando el relato. Hasta el punto de que cuando tenía ya el equivalente a un álbum, les dije, bueno, ya tenemos un álbum, podemos sacar el álbum. Me dijo el redactor jefe de la revista, dice, ok, vamos a leerlo, vamos a ver qué historias dejamos y cuáles quitamos, ¿no? O cómo organizamos el libro. O en qué orden las ponemos. Digo, vale, leerlas. Y me llama al día siguiente y me dice, pero no podemos quitar ninguna. Digo, ¿no? Y no podemos cambiarle el orden. Digo, no. Entonces tiene que ser así. Vale. O sea, de alguna manera le hice un caballo de Troya en el sin que él se lo viera venir, sin ¿no? que se dieran cuenta, estaban publicando una historia que era un folletín al más puro estilo Dumas, pero seccionado por capitulitos. Y ahí fue cuando empecé a escribir y a divertirme mucho con muchas partes del proceso de la propia escritura. Como por ejemplo el hecho de escribir diálogos y darme cuenta de que quizá ahí sí tenía un pequeño talento que no me arrogo en la parte gráfica, que no sabía que tenía. Que podía escribir diálogos que tenían flair, tenían encanto. Esto fue un descubrimiento muy, muy importante. Y luego el descubrimiento por definición fue precisamente el de darme cuenta de que podía grafoescribir. Es decir, no escribir un guión y luego dibujarlo, sino escribir y dibujar todo al mismo tiempo, ¿vale? En una especie de fantasía creativa que aprovecha lo mejor de los dos mundos para producir algo que no es ni literatura ni ilustración, es como un ente bastardo que es un tebeo y que tiene un lenguaje diferente. Un lenguaje diferente al de la literatura y un lenguaje diferente al de la pura imagen. Y darme cuenta de que estas dos cosas, cuando las trabajaba juntas, producían algo que tenía una magia especial, fue muy, muy revelador. Tanto en los Campbell como en Sorglup, que bueno, Sorglup, para los que no le conozcáis, el gran villano del universo de Spirou, ¿no? Un tema súper importante que está siempre ahí es el de la relación de los padres con los hijos. Aparte de las tramas, ¿no? Que por eso son muy divertidas, ¿no? Y no creo que sea casualidad, ¿no? Yo creo que es un tema que te importa especialmente, ¿no? Que te interesa especialmente. Yo creo que no hay nadie que escriba o que dibuje de algo que no sea él mismo. En todo caso, yo, personalmente, como ahora mismo, cuando estoy dibujando y cuando estoy haciendo TVO, de lo que estoy hablando, amiguetes, es de mí mismo.
¿vale? Por lo tanto, de lo que van mis historias es de lo que me puebla la cabeza, lo que me preocupa, lo que vivo, lo que quiero exorcizar o lo que quiero comprender. Tanto los Campbell como Thorglus se realizan precisamente en el periodo en el que mi hija, bueno, pues están... Yo tengo 2 hijas mayores que están ya en la universidad y otra que tiene 14 años. En el proceso en el que ese grupo de gente está en mi vida creciendo y funcionando. Por lo tanto, de lo que yo podía hablar y de lo que puedo hablar con alguna autoridad es de eso, ¿no? En ese momento, ¿vale? Ese es un tema que conozco porque lo estoy viviendo en ese instante. Bueno, yo creo sinceramente que no hay ficción que no se base en la realidad y que un autor dice más de sí mismo por lo que cuenta que por lo que parece que hace en la vida cotidiana, ¿vale? Se está retratando más a sí mismo en su obra que en su vida. Bueno, voy a intentar resumir un poco lo que me queda ya, porque si no, no va a dar tiempo. Yo puedo estar aquí hasta que vosotros, no, sí, ya, cuando vayáis durmiendo... No, pero también quiero darle a ellos la oportunidad de que te hagan alguna pregunta, ¿no? En esta última etapa, bueno, estos últimos años, ¿no? Estás haciendo adaptaciones y luego, además de trabajar con guionistas, ¿no? Como el dúo Beca, que estáis haciendo, vamos, no sé si vais a hacer un cuarto álbum del Corazón de Hojalata, ¿no? El tema de las adaptaciones, ¿tú las eliges o el editor te las propone? Porque son... El editor me propone a veces, otras veces soy yo el que se las propone a él. Concretamente Bartleby, de Melville. Yo no conocía la obra original y fue el editor el que me la propuso y me voló un poco la cabeza, la verdad. Hablando de historias autobiográficas, Sí. Por ejemplo, en Bartleby yo utilizo un texto de Melville que, para el que no lo conozca, cuenta la historia de un hombre que es contratado en un bufete de notario y que hace su trabajo brillantemente hasta el momento en el que decide que no quiere seguir haciéndolo, ¿vale? Que prefiere no hacer más. Yo cojo una historia de Melville escrita en 1870 por un tipo anglosajón y que a mí que yo no conocía, que el editor me presenta, la historia quiero decir, y yo empiezo a hacer el tebeo para intentar entender por qué me estaba interesando tanto la historia esa. Y no es hasta que no acabo el tebeo que me doy cuenta de que en realidad, de forma metafórica, yo estaba hablando de cosas muy profundas, mías, utilizando esa máscara, ese disfraz de la adaptación. Concretamente estaba hablando de la depresión, bueno, el burnout. Yo pasé por un burnout, que es, como se llama ahora a lo cool, una depresión relacionada con el mundo laboral. Hubo un momento en mi trayectoria en el que yo no era capaz de dibujar, no era capaz de hacer nada. O sea, me daba miedo, sentía miedo. Mi sentimiento era el de, verdaderamente, el que tienes cuando estás viendo una película de terror, ¿vale? Al ponerme delante de la página. Bueno, aquello lo superé y a través de Bartleby lo entendí, ¿vale? Porque ese personaje que no quería hacer las cosas representaba un poco a esa depresión ligada con el trabajo. Mientras que el personaje que intenta comprenderlo en la historia, que es el empleador, me representaba a mí mismo mirándome con sorpresa y sin entender muy bien qué demonios fallaba para que yo me encontrara así. Tengo un trabajo cojonudo, todo el mundo me quiere, mis tebeos se leen en no sé cuántos países, me va muy bien, me gano la vida, mi familia vive cojonudamente, tengo una hija guapísima, mi mujer me quiere, todo es maravilloso, ¿para qué me pasa? Claro. Bueno, pues una de las maneras de entender eso es a través precisamente de la adaptación. Entonces, cuando yo decido adaptar un texto, siempre es porque hay algo que me interesa descubrir dentro de ese texto, o que me intriga, que me despierta curiosidad. Y esa curiosidad intento resolverla a través de mi trabajo.
Es decir, descubriendo el texto y penetrando en el texto, en el autor, leyendo más cosas de él, etcétera, y intentando darle cuerpo para entenderme a mí mismo a través de la obra de otro, que creo que en definitiva es lo que hacemos todos cuando leemos. ¿Cómo es un día de trabajo en la vida de José Luis Munera? Pues no es muy sexy, la verdad. A ver, así francamente. Me levanto muy temprano por la mañana, alrededor de las 5:30 o 6, y me pongo a trabajar hasta que llega la hora del desayuno, en la que despierto al resto de la familia, les doy el desayuno, estoy con ellos un rato, se van a sus cosas y vuelvo a trabajar hasta mediodía aproximadamente, en el que paro un poco, miro los periódicos digitales, pongo la tele, tal, para ver un poco por dónde van los tiros del universo, como cualquier cosa, me echo una siesta, sigo trabajando hasta que vuelve otra vez la peña, y ya cuando vuelve pues me dedico a lo que toque en ese momento, que puede ser cualquier cosa, acompañar al conservatorio o hacer los deberes de historia o simplemente ir al cine. ¿Vale? ¿Los fines de semana sueles trabajar o Sí. también? Sí, porque como me levanto tan temprano, tengo ya el chip de levantarme tempranito y por lo menos los fines de semana trabajo hasta las 10 o así, que ya empieza a levantarse la gente y ya sí me dedico a ella. Bueno, y para terminar, por mi parte, ¿qué proyectos de futuro tienes aquí que estás preparando? Bueno, He pues... visto un par de ellos, ¿no?, que has anunciado. Sí, bueno. Pero bueno, para que ellos lo sepan sobre Pues todo. sale, a ver, en España sale en junio y sale en mayo ahora en Francia, la adaptación de una novela contemporánea por una vez. Por una vez he trabajado sobre el texto de un autor que no está convenientemente muerto. Lo que me daba mucho reparo al principio, porque decía, hostia, no es lo mismo coger un texto que coger el texto que ha escrito otra persona. Más aún tratándose de un texto muy personal, que trata de algo muy íntimo, que es la relación de este hombre con su perro. Es verdad, ¿viste? ¿Vale? Bueno, esta historia ha sido un bestseller tremendo en Francia, pero al margen de eso a mí lo que me parecía es que transmitía muy bien la emoción de conectar con otro ser, en este caso un perro, pero podría ser una persona o cualquier otro que no soy yo, ¿no? Cualquier otro ente. Y nada, he tenido la suerte de trabajar con Cédric Sapin-Defour, se llama, en perfecta armonía. Él ha entendido bien cuál era mi proyecto, porque le he cambiado muchas cosas de su texto, me he tomado muchas libertades, lo he recompuesto y he contado mi historia a través de la suya, una vez más. Y bueno, pues nada, esto sale en junio, por ejemplo. Luego hay otra adaptación, en este caso de un relato clásico de Wells, de H.G. Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, El hombre invisible, etcétera, uno de los, si no el padre de la ciencia ficción, uno de los primeros autores de ciencia ficción, apenas conocida por nadie, que se llama El hombre que sabía hacer milagros y que se inscribe dentro de la tradición de fantasía satírica anglosajona que nace con Swift, con los viajes de Gulliver, y que a través de Lewis Carroll llega hasta Terry Pratchett o Douglas Adams y tal, que son, digamos, en la actualidad los autores del género. Así que es como una especie de comedia ligera, fantástica, que me estoy divirtiendo mucho dibujando. Ah, qué bien, bueno, estaremos ahí pendientes. Nada. Bueno, aprovechar porque, bueno, él no suele acudir a muchos eventos, o sea que la verdad que es una suerte que hoy esté aquí con nosotros. Claro, porque es que hay superproducción de cómic y yo, mi objetivo yo lucho contra la superproducción. ¿Cómo? Llevándola al paroxismo, ¿vale? Llevándola al extremo. Voy aquí a darle aquí a... muerte. Sí. Sí. ¿Esto está grabando? Vale. Que me llama mucho la atención tu proceso creativo, digamos, desarrollo conceptual que tú tienes a la hora de acometer cualquiera de estos trabajos. Y me llama mucho porque a lo mejor en otros mercados eso no parece tan posible. ¿Crees que el mercado franco-belga posibilita que puedas desarrollarte en ese plano más tan conceptual a la hora de desarrollar un proyecto? Yo creo que la gente que a lo mejor que está trabajando para Estados Unidos con un tipo de entrega, con otro, a lo mejor no tienen esa
ese calzo tan conceptual o es algo que tiene que ver con tu personalidad? Yo y creo tu que forma de depende más enfocarlo? del autor. Porque pensando, por ejemplo, ahora en el mercado americano, cuando yo pienso en Carlos Pacheco, creo que Carlos, que se adaptó perfectamente al mercado americano, tenía un ecosistema mental muy poblado y muy potente y muy articulado. Y cuando hablas con él te das cuenta de que había detrás toda una reflexión muy guapa y muy alucinante. Hernández Balta, por ejemplo, un dibujante granadino que ha tenido varios premios Eisner, también me parece un tipo que desarrolla dentro de ese contexto de los teos de superhéroes un tipo de trabajo que es profundamente personal. O sea, que no es el mercado, sino que tú lo achacas a la persona y al artista que está detrás, al fin y al cabo, ¿no? Sí, yo creo que es como, a fin de cuentas, como un director de cine. Piensa, por ejemplo, en el cine clásico, el cine de los años 40, cuando los directores, los actores, todo el mundo estaba contratado por las majors, por las productoras, ¿no? Y había autores como George Cukor, que un día te hacían un western y cuando habían acabado, el miércoles siguiente empezaban a hacer una comedia musical. Y cuando acababan la comedia musical, pues le tocaba hacer Casablanca, por ejemplo. Y sin embargo, puedes reconocer que hay una coherencia dentro del trabajo cuando ves la obra a posteriori, ¿no? El cine de Renoir, por ejemplo, que era también uno de estos, ¿no? Renoir, bueno, anyway, o John Ford, por ejemplo, sería el caso por excelencia. Entonces yo creo que sí, que hay autores y autores. Hay autores que son más amanuenses disciplinados, que técnicamente ejecutan, lo cual a mí me parece que está muy bien. Me parece que tiene todo el mérito del mundo y yo respeto enormemente. Y hay otros que sí que tienen una voluntad más autoral, sin que ellos les pongan en otro nivel, ¿eh? Y yo creo que tiene que ver con eso. Que es una visión a lo mejor más orgánica de lo que es todo el proceso. Bueno, más personal, más ligada a tu propia búsqueda personal, ¿vale? Que no tanto al resolver una cuestión técnica puramente artesanal, ¿vale? Hace un poco pretencioso ahora que lo pienso, ¿no? José Luis, ¿te han ofrecido en algún momento o has acariciado la idea de convertir en proyecto cinematográfico, ya sea en animación, ya sea en imagen real, alguno de tus proyectos, teniendo en cuenta que trabajas con el mercado franco-belga, ¿no? Sí, pues sí, concretamente de Merlín, la serie Merlín sí se hicieron dos especiales televisivos, uno navideño y otro para Halloween, en animación, con los que yo tuve muy poco que ver. Se vendieron los derechos y ya está. Y luego se han vendido los derechos, lo que se llama la opción, para adaptaciones televisivas o bueno, audiovisuales. La opción es que se paga un dinero X por tener los derechos de desarrollar ese proyecto durante un tiempo determinado. 1 año, 2 años. Si al cabo de ese tiempo se quiere prorrogar la opción, hay que pagar más dinero. Y si se lleva a cabo el proyecto, entonces hay otro contrato que se articula de otra manera. Entonces, yo se han firmado varias opciones de estas, lo cual es súper chachi, porque cobras pasta por nada, pero no se han concretado después. Básicamente esa es la experiencia que tengo yo cinematográfica, o sea, ninguna. Yo iba a hacer una ¿Esto funciona? Bueno, te escucho. Sí, funciona. Ah, vale. Y va un poco por ahí, igual que tú, Bruto, la pregunta que si hay un José Luis Munuera dentro del mundo de la animación, pero ya no, bueno, trabajar, ¿no? Para alguna producción. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que la animación es cojonuda, es maravillosa, pero el nivel de libertad y de autonomía que yo tengo en los tebeos, en el campo de la animación sería imposible. O sea, que yo llegase a tener ese nivel de autoridad sobre el trabajo final. Bueno, un director Claro, de arte sería una quimera, es mucho más difícil. Digamos que yo estoy muy satisfecho creativamente haciendo tebeos precisamente por eso, porque tengo la posibilidad de moverme siguiendo mi propia impulso, hacer lo que me da la gana sin dar explicaciones a nadie.
¿vale? A cambio, el nivel, digamos, de repercusión, de impacto que tiene lo que yo hago es muy inferior al que tiene una película de animación, que se ve mucho más en cine, en televisión, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, económicamente no hablemos, no tiene nada que ver. Pero a mí es que eso me da un poco igual, porque yo donde estoy viviendo es en el proceso creativo. Donde yo vivo es en la realidad de mi página, que es lo único que me interesa. Entonces me interesa ser muy, muy libre. Hicimos, antes de Spirou, hicimos la adaptación de La Ruta del Dorado, que era una película de DreamWorks. Hicimos la adaptación en TVO para Europa y en aquel momento de proto-internet había que ir físicamente allí al estudio para ver el material, no había otra manera de conseguirlo y no me mandaron material físico y tal, por miedo al plagio y yo no sé qué. Total, que yo estuve allí paseándome por el estudio aquel de DreamWorks alegremente durante un par de semanas, fascinado por el glamour que tiene toda esa historia, porque es muy glamuroso, y aquí hay unos parques con fuentes maravillosos y Elton John tocando el piano en la cafetería. Que dice esto, ¿qué demonios es? Pero cuando ves que el resto del mundo se está echando los macarrones sin hacerle ni caso, pues tú dices, pues yo me voy a echar los macarrones también, no tengo ni idea. En fin, me volví de allí diciendo, vale, en el caso de que los TVOs vaya mal, esto es posible, porque de los 200 o 300 individuos que trabajan aquí, hay 4 que son absolutamente maravillosos, 10 que son muy, muy buenos y el resto son como yo, unos petardos, ¿vale? Que simplemente ejecutan. Por lo tanto, hay una posibilidad de laboral, digamos, de trabajar en este rollo. Pero me interesa a mí venirme aquí a trabajar simplemente de currela, ¿a cambio de qué? ¿Qué voy a ganar? Por lo pronto, vivir en Los Ángeles, ¿sabes? No me pone mucho. Y luego eso, el puro trabajo allí sería una herramienta más. Y puesto a hacer realidad los sueños de alguien que sean los míos propios. ¿Alguna más? ¿Haber nacido en Lorca te ha influido? Quiero decir, no haber nacido en Barcelona, no te digo ya en París, sino en Barcelona, en Madrid, o una población, he visto que tiene 90.000 habitantes, que esto no es pequeña, pero... Pues sí, creo que sí. Y además en aquella época, en los años, yo nací en el 72, claro, en aquel momento pensar en hacer TVO en ese contexto geográfico era pues como para Carlos Pacheco pensar desde aquí, trabajar haciendo cómics de superhéroes, una fantasía, una flipada, era absolutamente imposible. Sin embargo, eso creo que tanto a él como a mí sí que nos dio una resistencia y un coraje muy particular, porque tienes que ser muy fuerte y tener una convicción muy, muy afirmada para simplemente vencer la opinión corriente de que lo que pretendes es imposible, ¿vale? El decirte, no, se puede, yo puedo hacerlo, bueno, puedo intentarlo por lo menos, lo cual creo que sí que es una herramienta que luego nos ha permitido hacer muchas cosas a quienes hemos salido de ese ecosistema, porque en Murcia evidentemente no había industria ninguna del TVO ni editorial en la que publicar, había que emigrar forzosamente sí o sí. Yo eso lo he tenido siempre muy claro, nunca me ha asustado. Supongo que habrás ido muchísimas veces más a Angoulême, ¿no? Desde aquella primera vez. ¿Y has notado como el cambio? ¿Has notado la perspectiva diferente a, no sé? Sí, Angoulême se ha profesionalizado mucho en los últimos 30 años. Yo creo que la primera vez que fui fue en el 93, 30 años, 32, 94. Y se ha profesionalizado mucho, mucho. Es un evento... Buena pregunta. Yo lo vivo también de una forma especial porque lo vivo desde otra parte del espectáculo, ¿no? Yo estoy en la retaguardia, soy un autor, me encuentro con un montón de autores de todo el mundo, editores, mis editores extranjeros, es la oportunidad de tomarme una cerveza con ellos. Entonces lo vivo de una manera muy guay, para mí sigue siendo muy, muy bueno. Para la persona que va a Angoulême simplemente como lector,
No sé exactamente si ha mejorado o ha empeorado. En todo caso, las exposiciones siguen siendo excelentes, la ciudad se vuelca con el festival, entre otras cosas porque allí no hay nada que hacer. A lo largo del año yo no me imagino vivir allí, y debe ser lo más aburrido del universo. Una ciudad perdida ahí en el centro de Francia. Y yo creo que hay que hacerlo, si te gustan los tebeos y en particular los europeos, al menos una vez. ¿Alguno de vosotros ha estado en Angoulême alguna vez? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo estuviste tú? Estuve en el 2016 y he estado este año también. ¿Y qué te parece a ti? ¿Qué te pareció? He notado el cambio de 2016 para acá. ¿Sí? Lo he visto, como dices, sí, no sé, lo he notado diferente en cuanto a cómo se ha, sí, como profesionalizado, pero no lo diría así, diría en cuanto que se ha homogeneizado todo. ¿No? Sí, interesante, muy bien. Un poco el estilo, tanto estilos como lo que la primera vez que yo fui vi una una variedad increíble de diferentes propuestas que ahora no la he encontrado igual, ¿verdad? He visto demasiado todo como más homogéneo. Bueno. No sé. Sí, es posible que tengas razón. ¿Has pensado si te tocara ahora presentar cosas allí? Yo estoy convencido de que si me presentara ahora igual que... Pero es que yo cuando me presenté no se presentaba nadie. Estaba yo solo allí. Es la diferencia de ir con la carpeta debajo del brazo ahora ya vas con las redes sociales o con... Claro. Y yo si me presentara hoy creo que no me comería un torrao, ¿eh? Viendo el nivel de la peña, yo veo la gente joven que llega con un nivelazo brutal. Yo con el nivel que yo llegué allí, no me comía una mierda, seguro. Pero eran otras cosas, Sí, eran otros tiempos. Probablemente yo llegaría, si fuera el caso, es que claro, te estás poniendo en una hipótesis, llegaría con otra, yo qué sé, es que no tengo ni idea ni de lo que haría. Venga, vamos ya con la última, si no nos da tiempo de la firma. Vale. No, yo iba a preguntarte eso que está hablando Paco y contigo lo que es cómo tú te estás refiriendo o cómo se refiere a la homogeneización, ¿no? Digamos, del mercado. Puede ser que se estén haciendo fuertes de nuevo cada uno de los mercados, el americano, o sea, el americano, el franco-belga y el japonés, ¿no? Cómo marcar su estructura, porque por ejemplo eso, decía, aquí no hay industria, nunca va a haber cuando tengamos, mientras que esté Francia al lado, porque Francia, digamos que evidentemente es posible, o sea, que los mercados están concentrados y eso, a lo mejor había una época en la que se ha abierto la puerta a muchas influencias, había una confluencia de las distintas, digamos, de las distintas tendencias regionales, si lo quiere llamar, pero ahora mismo ya estamos jugando todo el mundo en la misma ensalada. Exacto. Y ahora toca a lo mejor que los franco-belgas sea franco-belga, que los japoneses sea japonés. No lo creo, yo no creo que haya una identidad nacional ni en Estados Unidos. ¿Por diferenciarse de los otros o porque los mercados? No lo creo. Lo que sí hay, es verdad, dentro de la profesión, mucha más profesionalización. Es decir, yo ahora tengo que saber cómo hacer un pitch, tengo que saber cómo hablar con los comerciales y venderles la moto para que ellos vayan a vender mi producto, etcétera, etcétera. Tengo que hacer un target preciso y darles pistas muy claras de a quién me dirijo y cómo, para que ellos hablen con los libreros y puedan defender el libro. Entonces sí que hay un análisis más... Del producto, ¿no? Una visión del producto, sí, que antes, cuando yo empecé, no había. Antes se publicaba cualquier cosa que se te ocurriera, sin tener que justificar si esto es qué target ni target, esto que se me ha ocurrido. O sea, antes había más, a lo mejor, el formato, ¿no? Quiero decir, el formato de 48 páginas, que tenía un estilo, que tenía una cosa... El formato de 48 páginas prácticamente ha muerto. Ya ese se ha muerto, ¿no? Pero que te quiero decir que a lo mejor antes era muy definitorio el formato. Sí, igual que en el comic book el formato era muy definitorio y ahora ya no lo es. Ahora lo mismo en novela gráfica, que hay cómics, que no sé cuánto, que hay muchas posibilidades. Sí. Pero en este caso, como tú dices, ya no es el formato, sino es el producto que ha variado y que hay una mezcla de los distintos productos, las distintas posibilidades. Yo no lo sé, yo también, pero por otro lado también veo que el editor en realidad lo que busca es la voz, ¿vale? Busca el elemento diferenciador. Cuando les llega un trabajo de alguien, lo que quieren es algo que sea diferente. Algo que digan, hostia, esto tiene un rollo, ¿vale? Esto tiene un interés, por la razón que sea.
más que ya lo he visto 70 veces y eres el Harry Potter número 358, ¿vale? Yo creo que buscan eso. Ahora, eso lo buscan también de una forma muy ordenada y muy concreta, ¿vale? Muy seria, digamos. Eso sí lo he percibido. Bueno, pues sí. Pues hasta aquí hemos llegado. Vale, pues nada. Daros las gracias. No, podemos seguir mucho más rato. La verdad es que, vamos, de hecho, aquí se me han quedado varias preguntas, pero bueno, a las 9 cierran. Culpa mía por ser tan... No, al contrario. Daros las gracias a todos y a todas. La verdad que es un gustazo ver una sala casi llena, ¿no? Y sobre todo darle las gracias a José Luis porque, bueno, ha sido un placer enorme el tenerte aquí. Y nada, pues yo creo que la mejor forma de darle las gracias es con un aplauso, ¿no? Bueno.